Buenas tardes y muchas gracias por estar presentes hoy en este viernes, justamente en un programa más de diálogos de la izquierda tejiendo redes. Este va a ser un programa medio especial por cómo está concebido. Una parte va a tener o va a estar la primera parte dedicada a una problemática social que no es solamente del Estado de Puebla, que tiene que ver con el cobro del derecho de alumbrado público, por una parte, y la última parte del programa va a estar dedicado a la memoria de la compañera y camarada Rosa María Cabrera López, que falleció el 30 de enero. Y antes de presentar a los compañeros para el día de hoy, solamente mencionar que el derecho de alumbrado público pues se cobra no solamente en Puebla, sino en 21 estados del país, entre otros estados: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, México, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán o Zacatecas, entre otros tantos, dando un poco más de 1,131 ayuntamientos donde se hace el cobro. En el estado de Puebla hay un antecedente muy claro, y fue precisamente en el 89-90, del siglo pasado, donde en Huauchinango, Puebla, la expresidenta municipal, Enoé González Cabrera, hizo el cobro del DAP en aquel entonces, y era sobre un porcentaje fijo, era del 4.5% de el pago del DAP. Esto también dio pie, pauta, a generar un gran movimiento social, creándose en ello el Frente Cívico Huauchinanguense, que después incursionó en otras luchas sociales. Y aquí en Puebla, bueno, primero fue el alcalde Eduardo Rivera Pérez quien lo planteó. Y bueno, como yo no tengo problema a lo de la veda, hay que recordar que este señor fue justamente el que estaba al frente del ayuntamiento en el 2013, donde se privatizó el agua aquí en el municipio de Puebla. Este señor lo plantea en el ayuntamiento y se viene dando a partir de eso una serie de hechos, hasta llegar al regalo del 24 de diciembre del 2021. Ese día la Cámara de Diputados local aprueba cobrar el DAP en 144 municipios del estado. Evidentemente esto ha generado una inconformidad social en muchos municipios que se han enfrentado desde distintas vertientes y maneras, desde movilizaciones sociales hasta la elaboración de amparo y también una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero igualmente esto nos lleva a preguntarnos, siendo Puebla el cuarto estado a nivel nacional con mayor población indígena, un poco más de 1 millón de poblanos y poblanas están catalogados o se adscriben como parte de los 7 pueblos originarios.
Hay un elemento también central que ya se está usando por lo menos en 5 municipios, que es que no fueron consultados. Hay que recordar que el derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe está plasmado en el artículo 2 constitucional y particularmente en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT. Y para hablarnos justamente sobre esta problemática hemos invitado 2 excelentes compañeros. La compañera Elisa Molina, ella es regidora en el actual ayuntamiento y ha jugado un papel importante también en la defensa de los intereses populares. Y el compañero Gerardo López Ramírez, que es abogado y que en estos momentos, o bueno, en este periodo de tiempo ha estado impulsando los amparos en varios municipios del estado de Puebla. Para que nos hablen sobre esta problemática, en qué va, cómo ven ellos hacia el futuro inmediato sobre la viabilidad de este cobro, o si no tiene ningún futuro y pueda echarse abajo. Para los que nos están viendo y escuchando, simplemente hay que mencionarles que a partir de hoy, a partir de las 12 de la noche del día de hoy, entró a la veda, esta supuesta veda electoral muy ambigua, muy mañosa, de qué se puede o no decir todavía no está muy claro, y que esto también puede significar un atentado a la libertad de expresión, que es un derecho plasmado en la Constitución y que ningún órgano, es decir, empezando por el INE, no puede coartar este derecho, sí para funcionarios públicos o representantes de los partidos, que no es el caso de los que estamos aquí hasta donde yo entiendo. Y con ello, bueno, le cedo la palabra a la compañera regidora Elisa Molina. Adelante, Elisa. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer el espacio, saludar a todas las personas que lo siguen y que en este momento estén informándose a través de este medio. Y en efecto, estamos aquí para hablar del derecho de alumbrado público, que ha sido tema en nuestro estado, en nuestro municipio, también en Puebla. Y esto surge un poco a partir del día 15 de octubre del año pasado. Un poquito para poner el contexto, es que justo ese día se empieza a ver que venían con la idea de incluirlo dentro de lo que es el presupuesto de ingresos para el municipio de Puebla. ¿Qué sucede? Antes a esta situación había habido en el año 2020 un recurso de inconstitucionalidad justo por el cobro del derecho de alumbrado público, y la Corte Suprema de Justicia había fallado en favor de quienes habían solicitado que esto se dejara de cobrar. En esa ocasión, si no me equivoco, fueron prácticamente 60 municipios que lograron que dentro de sus municipios no se cobrara el derecho de alumbrado público. Como bien lo mencionó Gerardo, tenemos ahí el asunto de el porcentaje bajo el cual se estaba cobrando. Si a sus inicios fue un 4%, para este momento, para este documento de la Corte del documento de inconstitucionalidad que se estaba moviendo, las tarifas oscilaban entre el 2 y el 6%, ¿sí? Y estaban estos porcentajes montados sobre el consumo que se tenía en el consumo domiciliar, por decirlo de alguna manera. Entonces venía con tu recibo, tu consumo de luz,
y tu consumo de derecho de alumbrado público. A mí me parece, más allá de lo que yo no soy abogada, pero de lo que opinen otras personas, que el hecho de usar de por sí a Comisión Federal de Electricidad como ventanilla de cobro de los municipios ya debería de ser como para analizarse a profundidad, más allá del porcentaje. Ambas cosas me parece que deberían de haberse considerado desde hace muchos años como un tema de irregularidad. Lo cierto es que nosotros desde Cabildo observamos que nos opusimos de manera puntual y nos acercamos ya una vez que el presupuesto de ingresos había pasado, que obviamente logra pasar, puesto que el grupo que estamos en contra somos minoría, nos acercamos a los diputados para platicar sobre el tema, ¿no? Y en ese momento nos encontramos con que esto además era peor. Justo en algún momento, cuando nos entrevistaron, hablábamos de que la mayor preocupación era que tuviera un efecto cascada, lo cual evidentemente fue así. Como bien lo menciona, estaba peticionado por 147 y al final queda aprobado para 144. Esta diferencia radica en que solo Puebla y las 2 Cholulas son las que no alcanzan a subirse en el DAP, pero para todos los demás municipios es aprobado por el Congreso del Estado. Situación por demás preocupante. Una es el tema de la fórmula bajo la cual está contemplado cobrarse, que es una tarifa fija, como que si todos los usuarios estuviesen percibiendo la misma o recibiendo la misma calidad de alumbrado público. Es conocido por todos que no es esa la situación de nuestros municipios, no es esa la situación incluso de nuestro país. No todos recibimos la misma cantidad de alumbrado público en los espacios en los que habitamos. Y toda vez que se trata de un derecho y que además desde el espacio del municipio de Puebla se había ya en el periodo anterior se había demostrado que podía hacerse sin cargarle a la ciudadanía este costo y que aún así podía absorberlo los municipios. Nos parecía que es extremadamente incongruente que se siga planteando que lo absorba la ciudadanía en el momento que además la economía de todas las familias se encuentra vulnerada por el tema incluso de la pandemia, ¿no? Entonces hemos estado con este tema hablando con diferentes compañeros, diputados locales, diputados federales, y nos da mucha alegría saber que los compañeros no dejaron el tema de lado en ninguno de los espacios. En cada uno de los espacios compañeros y compañeras fueron sumándose y a esta petición que más que nuestra es una petición de la ciudadanía, ¿no? De no vulnerar más sus economías y además del respeto de verdad a los derechos que la gente tiene, ¿no? Nosotros en todo este trayecto hemos tratado de mantenernos informados, de brindar el apoyo a quienes nos lo han solicitado. Una vez que el tema sale del entorno del municipio de Puebla, lo único es que hemos dado acompañamiento a aquellas personas que nos lo han pedido, igual a la compañera Inés en el tema de alguna presencia dentro de eventos que ella ha convocado. Lo mismo la difusión de cosas que ha hecho el compañero Carvajal desde su propio espacio. Hemos visto que como el compañero Gerardo ha estado pues visitando los municipios y cómo la propia ciudadanía ha salido a expresar y externar en los municipios que no quieren este tipo de cobro. Y me parece que el tema tiene para mucho,
que no es algo que solamente en este momento debiera de tocarse, creo que tiene que escalar lo suficiente como para que en efecto no sea solo un tema de Puebla, sino se pudiera dar solución en todos los estados y que se deje de cobrar y de pagar el daño. Es todo, tienes todavía mucho tiempo, ¿eh? Ah, ok. Bueno, no estoy acostumbrada a esto, pero bueno, yo lo que les decía es justo los dos mecanismos, lo que a nosotros nos estuvieron planteando de inicio y por lo que nos metimos en esto fue porque nos dijeron, no, si cobrarlo no está mal, lo que está mal es la fórmula. Y justo cuando nos dijeron eso, entonces nos metimos a ver cuál era la diferencia de ambos planteamientos. El primero, que es justo el que la Corte en 2020 menciona como inconstitucional, es que se utiliza como base gravable el sistema tarifario del servicio de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que al ciudadano o contribuyente se le gravaba por concepto de edad un porcentaje de su consumo de energía eléctrica, lo cual el máximo Tribunal de Justicia lo consideró inconstitucional, pues lo que se estaba gravando por parte de los municipios era nuevamente el consumo de energía eléctrica y no el servicio de alumbrado público. La diferencia ahora es que además de eso, lo que se le está montando a la gente en esta nueva tarifa, o como lo plantearon desde aquí, la fórmula inicial con la que se están moviendo, es que están metiendo dentro de ello, dentro del gasto de alumbrado público, están metiendo mantenimiento, los gastos de depreciación de las luminarias, los gastos de administración y de operación del servicio de alumbrado público, incluyendo la nómina del personal a cargo de estas funciones, fijándose así una tarifa mensual por cada propietario o poseedor de inmuebles ubicado dentro del territorio del municipio que se trate, dejando la posibilidad a los ayuntamientos de suscribir convenios con Comisión Federal de Electricidad. Dentro de toda esta discusión, lo cierto es que Comisión sí lanzó un pronunciamiento efectivamente diciendo que solo se podía hacer a partir que hubiese una petición y estableciendo algunos tiempos perentorios para que esta petición sucediera. Desconozco en este punto cuántos municipios han buscado suscribir este convenio con Comisión. Pero a mí me parece, como lo planteé desde un principio, terrible pensar que esta Comisión Federal de Electricidad sea utilizada como ventanilla de copio de los propios ayuntamientos, ¿no? Y el hecho de que además nos están incluyendo ya ahí todo, incluida la depreciación, ¿no? Y por la otra parte, lo que mencionamos de previo, ¿a quién o con quiénes se pretende contratar? Es curioso que se convoca, además, primero a los municipios a decir, de las noticias, se convoca a los municipios para que aquellos que no lo hubieran solicitado dentro de su presupuesto de ingresos tuvieran todavía oportunidad de solicitarlo previo a que esto se fuera votado en el Congreso. Cosa terrible. O sea, porque si ya algunos no lo habían solicitado porque habían entrado dentro de la primera resolución de la Corte Suprema de Justicia y otros no lo habían solicitado por desconocimiento, todavía se les convoque de manera puntual para plantearles que tienen chance de solicitarlo. Este tipo de actuar me parece que es terrible porque de verdad va en función de vulnerar aquellos que menos tienen, porque no se está dando en ningún lugar, reitero, en ningún lugar, el servicio de alumbrado público o el derecho de alumbrado público de manera pareja. Aquí hay un problema de inequitatividad de origen,
de origen. ¿Cómo entonces planteas la fórmula, no? Las dos fórmulas me parecen que son incorrectas porque no todos están recibiendo proporcionalmente la misma cantidad del servicio o la calidad del servicio que tendría que estarse recibiendo. Tenemos aquí, justo en el municipio, las juntas auxiliares donde hay zonas en las que ni siquiera se cuenta con alumbrado público. Y este es el tema, además, a quién se pretende desde cualquier espacio, desde cualquier municipio, contratar. Esa sería una gran pregunta. Reitero, nosotros ya en el municipio de Puebla no se puede cobrar, puesto que fue votado para que no se hiciera así. Aún así, hay un recurso que ha metido el propio presidente en el sentido de que le vuelvan a otorgar su derecho a cobrar el DAP. Nosotros creemos que esto es incorrecto, que solo el hecho de solicitarlo ya es incorrecto, pero bueno, es su derecho hacerlo y en caso de que hubiera un resultado poco favorable para la ciudadanía, pues estaríamos haciéndonos cargo también de buscar los mecanismos. Celebro que los compañeros en los municipios, diputados, están haciendo la tarea y la labor de buscar y apoyar a la ciudadanía en estos amparos. Sé y tengo en contexto que hay varios diputados que andan trabajando en ello y que lo están haciendo bajo mecanismos diferentes, pero que ambos están haciendo el esfuerzo de apoyar a aquellos que menos tienen y que se están viendo de verdad agredidos por esta ley que surge, por este retorno, ¿no? Este paso atrás, porque si bien ya se había establecido que no se iba a cobrar, es un paso hacia atrás el volver a intentar incidir en que se cobre. Y terriblemente que esta iniciativa surja desde nuestro municipio, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Yo nada más añadiría para el contexto. Sí. Bueno, en el municipio de Puebla es el segundo municipio con el número de pobres, con el mayor número de pobres, y que vivimos en el cuarto estado con el mayor índice de pobreza a nivel nacional, de acuerdo a Coneval, como para cargarle una losa más a la gente, a los trabajadores, a los campesinos y a los indígenas que habitan este territorio. La mecánica es, exponen los dos compañeros y al final de cada una de las exposiciones, como ya se ha venido haciendo, vamos a la fase de preguntas y respuestas, y con esto le cedo la palabra al compañero Gerardo López. Adelante, Gerardo, abogado del Barzón. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada más, ¿qué tiempo tengo, Gera? 20 minutos. Y para ti, 5. Ah, es cierto. Pues antes que nada, agradecer la invitación, saludando a la compañera regidora Elisa por también el acompañamiento que ha hecho en estos procesos de lucha. Y no solo en la capital, que hemos visto que ha ido al interior del estado a promover, digo, no solo en la capital, porque es regidora de aquí, de la ciudad de Puebla. Entonces también vemos con mucho afecto, ¿no?, que se incorporen los actores políticos y trasladen las luchas a donde también pegan, que es principalmente los pueblos originarios. Bueno, pues mis comentarios, más allá de lo que ha comentado la señora regidora, escriben estrictamente en la promoción de los servicios de amparos que estamos trabajando, hemos estado construyendo. Nosotros como organización... Perdón, Gerardo, algo está fallando. Todo está interrumpido. Es Mari Elena Rodríguez, que es la que tiene pedido el micrófono. ¿Puede cerrar sus micrófonos, por favor? Ya, justo. Sí, Gerardo.
Ok, entonces nosotros como organización y como con una historia que tenemos de involucrarnos en estos procesos de lucha de los compañeros, pues bueno, decidimos ampliar la convocatoria de la promoción de estos juicios de amparo. Nosotros hemos sido muy claros, ¿no? El mecanismo para combatir de forma más idónea estas reformas a las leyes de ingresos y a los códigos fiscales, pues es la acción de inconstitucionalidad. Desafortunadamente, bueno, la sociedad civil no tiene personalidad para promoverlo, siempre es tres partes de la Cámara, 33% de la Cámara, o la Comisión de Derechos Humanos o la Procuraduría, ¿no? En este caso, nosotros aún así consideramos que hay algunas violaciones muy puntuales a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La principal es, desde nuestro análisis, desde nuestra óptica, pues es el artículo 31, fracción quinta de nuestra fracción cuarta de nuestra Constitución, que bueno, en términos, pues bueno, de resumidos, habla de la proporcionalidad tributaria, es decir, la Constitución obliga al Estado entendiéndose como todo este aparato, desde el municipio hasta la federación, a generar políticas públicas de contribuciones siempre y cuando sean equitativas y que tengan que ver con la producción de la riqueza de los gobernados. Este primer concepto de violación que nosotros estamos haciendo valer en nuestro juicio de amparo, pues argumentamos en este primer momento que no hay, al promover con esta fórmula, como bien comentaba la regidora Elisa, no existe una lógica de equidad tributaria. Se está haciendo al arbitrio, se hace una fórmula muy básica y pues, bueno, consideramos, ¿no?, que esto pues es totalmente contrario al principio de la Constitución, que se refiere a la equidad tributaria. Hicimos algunos análisis muy genéricos, pero por ejemplo, en algunos municipios los cobros de luz en promedio de domicilios pequeños llegan en 50 pesos. En este caso, llega como Coscatlán, que llegó a casi 390 pesos, pues bueno, es casi 400% de este impuesto disfrazado de... Otro concepto de violación que nosotros, pues bueno, es, como bien comenta Gerardo Pérez, pues la violación al artículo 2 constitucional, hechos de los pueblos originarios, que esta reforma está siendo aplicada en estos municipios, como los casos de la Sierra Norte o de la Sierra Negra Poblana. Pues bueno, no hubo una consulta previa, libre e informada, es decir, se hizo por parte de municipios en un primer momento, se solicita que sea ingresado a su ley de ingresos esta disposición. Hay un proceso de consulta. Obviamente en el Congreso del Estado, pues mucho menos, se vota, como se han votado todas estas leyes de este neoliberal, se vota un 24 de diciembre en lo oscurito, y bueno, se han pasado de largo este artículo constitucional y el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estos son los conceptos de violación. Hay unos son más técnicos, como el 14 y el 16, porque no ha habido, hay un proceso de que se le consulte al gobernado en términos generales, pero estos son los dos argumentos que consideramos son más idóneos para combatir vía juicio de amparo estas reformas legales a las leyes de ingresos municipales y asimismo a los códigos fiscales municipales. Ahorita tenemos 30 municipios que ya nos hemos acercado con gente inconforme. Obviamente nosotros somos muy claros en este mensaje. Tenemos que agotar las vías institucionales, tenemos que agotar estos procedimientos que nos otorga la misma Constitución para evitar que también caigan en estas provocaciones algunos compañeros, compañeras que de forma legítima salen a manifestar, salen a presionar para que este cobro no pase, pero bueno, a veces caen en la trampa de algún provocador y se puede salir de control. Entonces, nuestra petición, nuestro llamado es: acérquense, juntemos estas fuerzas sociales en este punto muy concreto que es la promoción de los juicios de amparo, y a la par también ir caminando con la protesta social, con las manifestaciones de nuestras ideas, que son artículos consagrados y resguardados por nuestra Constitución, pero sí de esta forma coordinada, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, pues claro, ¿no?, de que los pueblos
también deben de llevar procesos de politización mucho más profundos, deben de también conocer y entender los procesos, las herramientas que el mismo Estado puede ayudarles para el objetivo de sus intereses, y cuando sus intereses o sus objetivos son mucho más allá o mucho más o están rebasados por los mecanismos del Estado, pues bueno, activar otro tipo de mecanismos, pero tenemos la certeza de que los jueces de distrito fallen a favor de los que firmaron el amparo, que echen abajo, como se dice de manera pues coloquial, echen abajo estas reformas, ordena al Congreso del Estado que legisle en la materia para evitar esta pues contribución. También, empatado con lo que comentó la regidora, hay un detalle muy importante que hay que aclararlo. Estos cobros ya se hacían, ¿no? Si muchos vemos recibos de hace 3, 4 años, ya venía el DAP en el recibo de luz, pero lo que hacen con estas reformas es meterlo en un marco normativo para que fuera legal. Esto estaba fuera de la ley, desconocemos las causas que tenía Comisión Federal de Electricidad para hacer este tipo de convenios sin marco regulatorio, pero lo que hacen estas reformas pues es meterlo a un marco normativo y que sea obviamente vinculante cualquier tipo de convenios. La ley marca 2 tipos de recaudación. Uno es el clásico o el básico, que es a través del recibo de Comisión Federal de Electricidad, y el segundo es a través del pago directo en ventanilla, es decir, a las personas les va a llegar, como si fuera un pago de predial, les va a llegar su boleta del cobro del DAP para que sea pagado y sea causado en las ventanillas de los municipios. Es decir, están buscando la legalización de este cobro, pero no porque esté legal ya se convierte en estrictamente constitucional o estrictamente en un sentido que beneficie a los pueblos, principalmente a los pueblos originarios, que siempre históricamente han sido los más agravados. Otra cosa que también hay que ser muy, muy claros, y es algo que se tiene que decir y se va a combatir en los juicios de amparo, al menos en la capital poblana, sí se reforma en la ley en la ley fiscal municipal, se reforman los artículos concernientes al cobro del derecho al alumbrado público. Los diputados, pues bueno, afines a nuestro movimiento y afines a las causas populares, en la ley de ingresos sí paran este cobro del DAP, pero ya está en el radar jurídico, ya está ingresado el derecho al alumbrado público. Entonces también se va a combatir. Lo comento porque cuando promovamos los amparos van a decir, bueno, ¿por qué la organización o por qué los poblanos se amparan, los poblanos de ciudad, si no pasó la ley en Puebla? No, esto, digo, hay un pequeño error en esta comunicación. Sí se legisla en materia del Código Fiscal Municipal, pero bueno, en la ley de ingresos no para. ¿Qué quiere decir esto? Que en futuras administraciones o en el futuro ejercicio fiscal, solamente con reformas o con anexar a la ley fiscal, a la ley de ingresos en la ciudad de Puebla, van a poder cobrar el DAP de manera pues mucho más fácil, sin reformar otros códigos como el Código Fiscal Municipal. Entonces, es como en la ley de ingresos de la Federación, que hay impuestos tasa cero. ¿Qué diferencia? Que no haya impuestos. Bueno, que para que haya un nuevo impuesto debe haber un proceso legislativo, pero cuando tasan un impuesto tasa cero, el impuesto existe, pero no es cobrable, ¿no? Entonces, en cualquier ejercicio fiscal lo pueden ingresar sin que medie un proceso legislativo con anterioridad. Entonces, este es el panorama, el primer término, porque son 30 días hábiles para la promoción de los juicios de amparo. El primer término corre a partir del 27 de diciembre, cuando empiezan a salir las primeras leyes de ingresos municipales, y el término se vence el día martes. Es el último día que tenemos para presentar los amparos. Ahorita el equipo estamos trabajando en afinar los últimos detalles, en la recolección de las últimas firmas, para que hoy mismo se empiecen a presentar los amparos de manera pues en serie, ¿no? Y podamos tener ahí la capacidad de cubrir el compromiso, y sobre todo que los ciudadanos y las ciudadanas que otorgaron su voluntad a través de esta firma de la promoción del amparo, pues bueno, sean escuchados y en cualquier tribunal, ¿no? Es un principio que rige en nuestra democracia, que rige nuestra Constitución, y sobre todo es algo que José María Morelos y Pavón decía, que todo ciudadano, todo gobernado que se adoleza o sienta que está siendo agraviado en sus derechos, tenga un tribunal competente que lo escuche y resuelva conforme a derecho. Entonces, lo que estamos haciendo, y pues bueno, les estaremos informando cómo van caminando estos procedimientos. Estaremos muy atentos de la acción de inconstitucionalidad que ha promovido la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
y a la par de los juicios de amparo, no tenemos duda de que este intento de Albazo en contra del pueblo se quede en ello, ¿no? Y no quede más que un recuerdo jurídico de para las futuras legislaciones lo que no se debe hacer. Gracias. Gerardo, nada más una pregunta que hace rato, todavía cuando no se iniciaba el programa, surgió. Más o menos, ¿cuántos amparos estás previendo que se puedan interponer? Sí, al menos como organización estamos calculando unos 1,500 a 2,000 amparos. Ahorita no hemos presentado ni uno, hemos esperado que lleguen todos los compañeros del interior del estado aquí a las oficinas para que, bueno, insisto, no nadie se quede fuera y cualquier pues voluntad de los gobernados, de las gobernadas de promover su juicio de amparo, pues tengan la oportunidad de hacerlo. Es más o menos el cuento que tenemos como organización o como compañeros que nos coordinamos a lo largo y ancho del estado. Sé que otros actores políticos han promovido sus amparos, desconozco el número, pero bueno, nosotros tenemos este cálculo. Ok, no, pues muchas gracias por la información y efectivamente ahora fueron muy puntuales nuestros compañeros ponentes. Al contrario, creo que les faltó, bueno, no consumieron todo su tiempo, pero ojalá en una siguiente ronda lo puedan hacer. Y como ha venido siendo ya en la mecánica del programa, pues los compañeros que nos están siguiendo tienen la palabra. Adelante, compañero, si hay alguien que quiere hacer uso de la palabra o hacerle una pregunta a los compañeros, ya sea a la compañera regidora o al compañero Gerardo, adelante. Nada más les recuerdo que es hasta por 3 minutos por cada uno de ustedes. Pepe Camacho, te veo medio dubitativo, Rubén Arechiga también. El día de hoy, Gerardo López, llegaron los compañeros de Chila. Ellos estuvieron recolectando las firmas y los nombres, pero los compañeros no solicitaron. Invité, con la idea de que también podía cooperar, invité a Isael Cantón. Perdón, cierren su micrófono, por favor, para escuchar al compañero y por respeto al compañero que está haciendo uso de la palabra. Adelante, Pepe. Mira, el día de hoy llegó Chava, ya lo conociste, estuvo en la reunión el sábado pasado, Chava. Él es de Coney. Entonces, llegó únicamente con las firmas y con los nombres. Y no habían tenido luz, da la casualidad que no, durante la semana se cortó la luz en Chila. Es una población del municipio de Coney. Sin embargo, ellos se pusieron a recoger las firmas, se pusieron a los nombres, la lista, pero pues llegó sin los comprobantes domiciliarios y llegó sin sus con la identificación del IFE. Entonces le dije que ya había acabado el tiempo, pero el tiempo para meterlos para la demanda que pudiera ser la próxima semana o demás, porque nosotros te mandamos el paquete, creo que te llegó el día de hoy, ya te habló Franco. Bueno, la situación también en esto está de que les comentaba yo a los compañeros que podíamos meter una segunda ronda en cuanto les llegara el cobro y entonces ya podríamos demandar con el cobro que viniera en el cobro que les estuvieran haciendo. Pero ahorita me parece que tú nos comentaste que con esto pues ya se terminaba la oportunidad de meter los amparos. Eso es, Gerardo.
Es para ti, Gerardo. Sí, compañero Pepe. Sí. Mire, es que en términos prácticos, pues efectivamente hoy llegaron ahí los documentos que ustedes nos mandaron. Ahorita justo estamos ahí en la... Para que echen cálculo, ¿no? Son casi 12 juegos por amparo. Sí. Justo hoy fuimos por casi 15,000 copias ahí a la copiadora, entonces sí, se han de imaginar que es una talachita, ¿no? Por eso estamos poniendo entre ayer y hoy, el último día, pues para efectos de poder ahí tener la capacidad de operativa y técnica, ¿no? Si los compas ya por allá se movieron y tienen la capacidad de que el lunes lleguen los documentos aquí, pues yo me comprometería a correr con el equipo para que también se presenten lo de los compañeros. O sea, también creo que hay que, por mínimo que sea el esfuerzo, que sean 2, 3 firmas, o que a lo mejor tengan deficiencias en la documentación, creo que en un rollo de respetarnos entre compañeros, compañeras, pues hay que echarle la mano y que presente el amparo para que también el compa que estuvo ahí recolectando, pues no quede mal con su gente, ¿no? Que digan, nos visitan. Si lunes lo pueden dar, o mañana, domingo, lunes, pues le echamos galleta y sí los estamos presentando. Y aunque no haya recolectado las identificaciones, creo que hay que hacer ese esfuerzo por los compas, ¿no? Que luego pues se esfuerzan, corren, suben, bajan y pues no, sería muy grosero de mi parte decir, pues ya no se puede, ¿no? Entonces, si todavía el lunes pues, llegan para acá, pues le entramos, ¿no? Y segundo, el primer acto de aplicación es otro concepto jurídico. Lo que estamos combatiendo ahorita son las reformas a las leyes. La ley de amparo nos otorga 30 días hábiles a combatir leyes que se consideren inconstitucionales y obviamente el juez federal va a analizar, ¿no? la ilegalidad o la inconstitucionalidad de determinada ley, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del primer acto de aplicación, quiere decir que cuando la autoridad ejerce un acto que consideramos que lesiona nuestra esfera jurídica de derechos humanos o derechos protegidos por la Constitución, se activa digamos que este modo, ¿no? Llamado primer acto de aplicación y tenemos 15 días hábiles. Lo que nosotros también estamos planteando es que en cuanto les llegue el primer recibo o el primer recibo posterior a la ley, con el lema DAP y tanto porcentaje, pues también activarlos. Aquí se complica un poco el tema, pero obviamente tendré que trabajarlo porque tiene que ser, ahí sí es amparo por amparo, no podrían ser amparos colectivos porque son particularidades en función del tiempo, el lugar, la distancia, el día, ¿no? Obviamente también lo hay que trabajarlo, es la segunda tanda de amparos que vamos a promover, pero pues bueno, esto sería la recomendación, no sé cómo veas, Pepe, sobre el tema de que los compas hay que pues no hay que no escucharlos, ¿no? Entonces, pues serían mis recomendaciones. Hoy obviamente les mandaríamos ya la información para la segunda tanda de amparos, que sería por el primer acto de aplicación. Claro, mira, sería un problema ahorita Pepe, perdón, que no se haga plática, por favor. No. Ok, ya te lo comentaré por teléfono. ¿Cuál es la situación, Gerardo? O llamada. Gracias. No lo vean como quererles coartar la libertad, no, ni mucho menos, pero creo que hay particularidades que se pueden ver entre ustedes. No sé si haya alguna... Rubén Arechiga está pidiendo la palabra, Gerardo. Adelante, Rubén. Sí, primero, sí quisiera decir algo que me parece que es muy importante en la sesión del día de hoy. Y voy a contrastarlo incluso con una experiencia muy cercana, hace 15 días más o menos, cuando fundamos el frente en defensa de la CFE en energía eléctrica. Bueno, ahí aparecieron como 100 organizaciones de izquierda, algunas fantasmas, etcétera, como siempre sucede, pero bueno, eso no tiene mayor problema. Pero me llamó la atención particularmente el caso de unos chavos del Poli, yo soy en el Poli, desconocidos en el Poli, que sacaron un volante y a la hora de su presentación plantearon pues que estaba muy chafa eso de la ley, ¿no? Y que lo que había que hacer era nacionalización de la industria eléctrica y el control obrero de la industria eléctrica. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!, ¿no? Con sindicatos dirigidos por charros en la CFE, ¡qué barbaridad!, ¿no? Recuerden lo que pasó en Petróleos hace 3 días, ¿no? Pues ganaron democráticamente. Los mecanismos que hayan sido, pues se dieron con el apoyo incluso de la Secretaría del Trabajo, ¿no? No hay que dudar de eso, ¿no? La familia alcalde de Luján son una bola de traidores a la Cuarta Transformación, pero es una discusión aparte. Pero bueno, ¿por qué me parece interesante
la intervención de la regidora y de Gerardo López, los que nos informaron sobre el problema, sobre lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Porque están en el contexto que estamos viviendo. Lo otro es un disparo ahí que no tiene ninguna posibilidad ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Nacionalizar, híjole, ¿no? ¿De dónde, no? Ni siquiera en Venezuela. Es el proyecto más radical de los últimos tiempos. En este contexto me parece que es extraordinario que incluso, no estoy seguro de lo que voy a decir, que haya una cierta relación entre Morena y los movimientos sociales en Puebla, particularmente con relación a esto que tiene que ver con lo que están peleando. No sé de qué tamaño es esa relación, pero lo cierto es de que Morena ni es partido ni son movimientos sociales, y entonces cualquier movimiento social en donde se vincule lo uno con lo otro, me parece que tiene futuro muy, muy importante en la situación actual. Felicito finalmente a la regidora, a Gerardo López y a todos los que están por ahí. Me da gusto que Jardón, que Mago, que el Guachi, yo no le digo Gerardo, yo le digo Guachi, esté metido en eso. Él se mete en todo, por cierto, ¿no? Porque eso es lo que tiene sentido en perspectiva, ir organizando a la gente para que no sea un cliché esto de juntos haremos la historia. Más allá de lo que sucede en Morena, esto tiene que ver con juntos haremos la historia. Esto que están impulsando, un movimiento social que tiene perspectiva, que tiene futuro, y que en la lógica incluso del presidente, ¿no? Pues primero los pobres. Entonces, bueno, en principio, felicidades por esto. Qué malo que no estoy en Puebla ya, si no también estuviera metido en esto. Gracias. Gracias, Rubén. Perdón, ¿alguien más? Juan Pablo, si me echas la mano ahí. Sí, no tengo ninguna otra manita levantada, A ver, pero yo sí. Yo sí quisiera hacerle. Pero creo que Gerardo López también quiere hacer alguna. No. Es un acotamiento, pero que termine Gerardo y ahorita yo lo comento. Tomando en consideración que el DAP se cobra en 21 estados de la República y tomando en consideración que estados en los que se cobra está Hidalgo, está México, está Tlaxcala y obviamente Puebla, ¿qué posibilidades habría de ir generando un movimiento a nivel nacional a partir de Puebla? Es una pregunta, o cómo ven ustedes esta posibilidad a ambos compañeros, tanto a la regidora como a ti, Gerardo. Pues no sé, regidora, ¿quieren comentar y luego comento algo? Bien, yo creo que todos los que estamos en este espacio venimos de una u otra manera de la lucha social y que eso tiene que tener un acto de continuidad. Cuando llego yo a esta situación de la regiduría, hay quien eventualmente me reclama, es que ya eres regidora, ya no eres una activista, ¿no? Ya estás en otro espacio. Yo sí creo que independientemente del espacio en el que nos encontremos, que tenemos una representación, estamos en representación de la ciudadanía, tenemos una representación de la ciudadanía, pero que tampoco podemos olvidar de origen de dónde venimos o de dónde surgimos y que tenemos que hacernos, dirían en derecho, hacernos cargo de eso, de ese hecho y de estar de manera contundente puntualizando. Obviamente, no podemos en cierta medida, digamos, en este caso, rebasó o salió del entorno, cuando menos temporalmente, como bien lo ha dicho Gerardo, cuando menos temporalmente del municipio de Puebla. Habrá que ver qué sucede con este recurso de inconstitucionalidad que mete el presidente, o habrá que ver qué sucede en futuras administraciones, si no procede en este momento, pero sí puede, como bien mencionó Gerardo, en futuras administraciones, habiendo ellos ya dejado como el andamiaje para entrarle. Yo creo que, como lo planteé desde un principio, el tema del DAP tiene que seguirse discutiendo. Algunos me dijeron, ya pasó, ya cállate, ya que vas a hablar de eso. Yo creo que no.
que el tema hay que seguirlo discutiendo y hay que seguirlo escalando y se tienen que seguir haciendo cargo de la discusión, tanto abajo como arriba, porque una cosa es lo que se puede articular desde abajo, pero también hay cosas que tendrían que estarse articulando desde arriba, desde aquellos compañeros y compañeras que están en diputaciones federales y que tendrían que estar viendo que esto se derogue desde arriba, ¿no? Pero si no se hacen cargo ellos, pues hay que hacerse cargo de articular también desde abajo para transitar a cambios sociales, a verdaderos cambios sociales, que es justamente por lo que nos metimos a esto. O sea, no, decía el compañero Jalay, se hicieran este tipo de cosas, pues esas cosas a veces son más complicadas y necesitan de otro tipo de articulación, pero lo que sí me ha gustado, finalmente, por decirlo de alguna manera, o con lo que me he sentido muy en contacto con toda esta situación, es que al final de cuentas es algo que va llevándose de un cabildo, de un municipio a un congreso, a diputados, y vuelve otra vez al origen de quiénes son los principales afectados y que ellos estén tomando acciones, bien sea por medio del Barzón, bien sea por medio de diputados, bien sea por medio de amparos, por salir a hacer oír su voz. Me parece que justamente de eso se trata, porque la problemática que hemos visto o que hemos venido analizando de lo que ha sucedido en otros países de América Latina es que no existen este tipo de articulaciones, que nos quedamos desde un espacio y lo social se va quedando rezagado y la articulación tiene que ser completa. Entonces, la manera, no sé cuál es justamente, pero creo que en este pequeño espacio hemos empezado como a articularnos un poquito mejor, que es trabajar de manera conjunta con los compañeros. Somos seis compañeros que hemos estado un poquito ahí en el tema, unos más que otros, pero la verdad, creo que de eso se trata. En el espacio en que nos encontremos, hagámonos cargo de articular lo que sea posible y lo que sea viable y no quitemos el dedo del renglón. De verdad, como bien lo mencionaron, el tema de la pobreza en nuestro municipio, pero también en nuestro estado es terrible, es tremendo, y en ese sentido no podemos permitir que se vulnere de esa manera los derechos, ¿sí? Si bien ellos sí se organizan, o sea, me queda claro que los de enfrente sí se están organizando justamente para darnos estos salvazos, ¿no? Que la primera fórmula no podía pasar en términos de legalidad, entonces se articularon y armaron prácticamente dos fórmulas, porque hay que aclarar que la fórmula que se aprobó para los 144 no era la fórmula que originalmente planteaba el municipio de Puebla. Entonces hay una tercera fórmula que eventualmente nos pueden meter bajo algún mecanismo, ¿no? Entonces, no quitar el dedo del renglón, no se trata de los que estamos ahorita en este momento, es probable que para el siguiente periodo los que lleguen traten de igual manera, y entonces tenemos que ir generando esos canales de comunicación o cerrando el paso para que esto no suceda. Gracias. Gerardo, ¿querías hablar? Sí, Gera, pues creo que el tema del DAP sí es una situación pues muy coyuntural que no por eso implicaría pues no tomar la lucha, acompañar ahí a los compañeros que se sienten agraviados, pero creo que hay cuestiones de fondo, ¿no? O cuestiones estructurales que se tienen que seguir platicando, se tienen que seguir discutiendo y se deben de llevar pues a las mesas de toma de decisiones, ¿no? La principal pues es la pobreza estructural que pues viven millones de mexicanos y mexicanas en nuestro país. Yo no me gusta decir personas pobres, me gusta decir personas
que están en situación de pobreza, pero esto es una cuestión estructural, ¿no? Hay personas en los municipios que dicen que 100 pesos de DAP no es nada, pero obviamente son gente que tiene 1000 cabezas de ganado, ¿no? Entonces, justo eso yo creo que se debe de poner sobre el renglón, no tanto el cobro de impuestos como tal. Al final el Estado funciona con el cobro de impuestos. Yo creo que se debe poner en situación la capacidad el poder adquisitivo de los gobernados en determinadas circunstancias y cómo hacer que el poder adquisitivo sea mucho más cómodo, ¿no? Para estas millones de familias mexicanas que desafortunadamente más de casi 30 millones de mexicanas y mexicanos están en el umbral de la pobreza extrema, que eso ya es demasiado, ¿no? Con que haya una sola persona en nuestro país en pobreza extrema, se debe de seguir luchando para combatir esta injusticia social que es transgeneracional, es estructural y que nada tiene que ver con el echeleganismo, ¿no? Entonces creo que eso también hay que ponerlo en estos contextos, en estas pláticas, en estos debates, y que el DAP sea un buen pretexto, ¿no? Para platicarlo, para comentarlo, para decir qué estamos haciendo como autoridades, qué estamos haciendo como legisladores y qué estamos haciendo como activistas, ¿no? Hacia dónde estamos desviando la atención o hacia dónde estamos poniendo el dedo en la llaga sobre esta cuestión que es el poder adquisitivo de estas familias mexicanas. Gracias, es cuanto. ¿Puedo, Gerardo? No se te oye. No, adelante, llevas la mente. Yo tengo entre dudas y sospechas, y a ver si podemos compartir esto. Porque se dice no se implementó más que en 144 municipios, lo cual no se me hace no me causa ninguna extrañeza. Están midiendo el posible efecto social de una medida tan antipopular como esta. Y los aplicaron, nos tocó hacer el estudio, en los municipios en donde ganó la oposición, o sea, PRI, PAN, PRD básicamente y otros, o los que están más alineados con el actual gobernador. Bueno, eso está claro. No iban a meter una bronca en este año, cuando hay ciertos eventos de carácter político, en un municipio estratégico como Puebla o Cholula. Es decir, eso lo pueden dejar para el siguiente ejercicio financiero, ¿no? No tendría tanta bronca. Y esa es una sospecha. Pero conociéndolos, cuando se dice este es un paso atrás, efectivamente, porque están volviendo a confrontar. No es el municipio el que está atrás de esto, son las empresas beneficiarias del mantenimiento, por el alumbrado, la instalación. Acuérdense cuando Moreno Valle, que nos vendieron luminarias, la luminaria en 6,900 pesos. Acuérdense de todo eso. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Pues que quieren regresar al proceso en donde, teniendo una extraordinaria cantidad de recursos, la justificaban mediante una facturación y, bueno, disponían del dinero, pues, no sé, para hacer promoción, lo que está prohibido por la ley, pero que, pues, de algún modo lo compensaban. ¿Por qué? La mayoría de los 144 municipios, bueno, no la mayoría, todos los 144 son pueblos originarios. Porque ahí está entrecruzada no solamente una situación de racismo, es una situación de hegemonía. Los resultados de los procesos, como se han venido dando, son contradictorios. Y basta nada más con comparar cuáles son los municipios en donde está aprobado el DAP con los resultados electorales del los recientes, 2021. Y este asunto de que a través de esa discriminación se hace una confrontación entre las empresas y las comunidades originarias, bueno, agudiza la lucha de clases, agudiza la tensión, pero también la distorsiona. No es solamente para qué quieren el dinero. En buena medida los autogenerados, como les llaman, no son supervisables. Porque si yo auditoría le digo al ayuntamiento, ¿cuánto cobraste? Pues el ayuntamiento me va a decir, pues no me pagaron o poquito, ¿no? Y esa es la historia de
ejercicio fiscal de la mayoría de los ayuntamientos en Puebla. La opacidad, la manipulación de los números, y bueno, lo vimos también, incluso el municipio de Puebla, hace algunos años, ¿no? Por el otro lado, en cuanto a lo que dice el camarada Huachi, de hacer un movimiento nacional a partir de Puebla, yo también tengo la sospecha, y así lo hemos publicado, de que la derecha intenta lanzar un movimiento nacional a partir de su consolidación en Puebla, que aquí está incubándose el huevo de la serpiente de alguna manera. Y esta ha sido la mata de los Fugas, del Yunque, o sea, de esa ultraderecha radical que es negada con muchas situaciones. Esto y Guanajuato y Querétaro y algunas otras partes, pero... No, pero el Yunque aquí. Pero aquí tenemos que pues dar una batalla muy particular, ir más a fondo, tener más responsabilidad en ese sentido, y sí, efectivamente. Y están presentes, está el camarada Engels López, que por cierto va manejando. Él es dirigente de una organización campesina que tiene presencia en, sácame de dudas, 18 estados del país, si no mal recuerdo, la CIOAC José Dolores López. En 26 estados, Pablo. Ya crecieron un poquito. Es un viejo camarada, amigo de, pues creo que desde la infancia somos amigos. Bueno, él era niño, yo era un poquitito más grande que él. Y esa es otra de las formas de vinculación, vincular las luchas, porque si están en 26 estados, forzosa y necesariamente en algunos de esos estados están cobrando el DAP. Y lo están cobrando en las comunidades originales y en los pueblos productores del campo. Entonces, pues hay que vincularlas, porque no hay una lucha aislada, no debe de haber, o sea, se aísla por la cuestión administrativa, pero están los compañeros de las colonias populares aquí, están los de Sierra Norte, están compañeros que tienen presencia, bueno, que vienen de Veracruz, de la Ciudad de México, sí, o sea, creo que esto puede ser un llamado a ir más a fondo en el tema, sí atendiendo el punto de vista jurídico, por supuesto, ese es fundamental, sí atendiendo el punto de vista local, pero para ascender hacia la lucha política, y no para echar abajo nada más una medida, sino para impedir que vuelva a suceder. Porque lo que están haciendo, desde mi sospecha, es preparando el terreno para ir avanzando al año que viene, en el próximo ejercicio fiscal, imponerlo en otros municipios, e ir armando un esquema de acumulación de fuerza y de desgaste social y de distorsión de la lucha de clases para posicionarse. Yo ahí lo dejo, gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno, mientras se anima a alguien, habría que preguntarnos, a raíz de lo que mencionó tanto la regidora como Gerardo, en Puebla se están superponiendo diversas problemáticas, la lucha por el agua, la lucha por el territorio, la lucha por los bosques, la lucha por el trabajo, etcétera. Y qué capacidad hay realmente para no fragmentar las luchas y verlas también como que teniendo las luchas así fragmentadas, es más fácil el control político, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. En términos de todo lo que se viene para adelante, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir realmente en los hechos, en la práctica, para ir articulando este cúmulo de luchas que se dan en cada una de las regiones? Engels. Engels, abogado. Sí, gracias. Buenas noches a todas y a todos, camarada. Escucho, a veces poco me puedo meter a reuniones por cuestiones de trabajo, pero
ahorita que voy manejando aproveché la invitación de Pablo. Y es muy interesante, escucho una palabra muy significativa que tiene que ver con la articulación. Miren, yo recuerdo, estoy escribiendo un artículo que se llama Fírmale, ándale, fírmale, algo así. Pues así me dijo el presidente Andrés Manuel en Nezahualcóyotl el día que como secretario general de esta organización en el Estado de México, era en el contexto de ayudarle en su campaña, del acuerdo entre las organizaciones campesinas y el candidato en el 2018, y entonces él decía que había que ver el bosque, no los árboles. Entonces, yo sostengo que este asunto de la articulación es indispensable, fundamental, pero es un asunto que ya tiene mucho tiempo que estamos intentando por todos los medios este tipo de articulaciones. Yo, en la CIOAC, por ejemplo, formamos parte de un proyecto que se llama SUMA. En este proyecto, donde está el SME, la CIOAC y la CCC y otras organizaciones, no solamente campesinas, llevamos a cabo una primera asamblea hace unas 3 semanas, vamos a llevar a cabo la otra el 19 de febrero acá en un salón de Atenco por la presidencia municipal. Y lo que estamos haciendo, aparte de converger con otras como el Movimiento Nacional 20 de Noviembre y muchas más, como miembro incluso del MCM, nosotros estamos planteando la urgente necesidad de esa articulación, toda vez que las familias en el campo mexicano, si bien es cierto que la política del presidente de la República lo manifestó abiertamente en términos de la soberanía alimentaria, no a la dependencia pues alimentaria, y no obstante vemos que en Guerrero, por ejemplo, chingos de compas tienen almacenado su maíz por un asunto de no darle un seguimiento oportuno en relación a organizarse, valga la redundancia, el gobierno con las organizaciones campesinas. Ciertamente, y tiene razón, y lo digo así en este artículo que se publicará en estos días, que compartiré, tiene razón en cuanto cuando él dice nada a las organizaciones en el sentido estricto de un manejo inapropiado que hicieron algunos líderes, no solamente los ligados a la derecha, sino también los ligados, digamos, a la izquierda, o mínimamente aquellas organizaciones que se han manifestado de manera permanente como organizaciones de lucha y otras revolucionarias. Ahora, un asunto de esta naturaleza tiene que ver con una política agropecuaria nacional en términos de quitarle, minimizar a las organizaciones campesinas en ese sentido. También ha implicado darle manga ancha al sector privado en ese sentido. Darle manga ancha al sector privado ha implicado que muchas familias, millones de hombres y mujeres del campo, sigan dependiendo de la agroindustria. ¿Y quién controla la agroindustria? Pues las grandes empresas transnacionales, financieras, mercados internacionales, etcétera, etcétera. Perdón, compañero, perdón que te interrumpa rápidamente. Estamos en la mesa para discutir sobre el derecho del alumbrado público. Ah, perdón, me fui de filo, discúlpeme, compañero. Más adelante hacemos una sobre el campo. ¿Ok? De acuerdo. Adelante. Perfecto. ¿Alguien más que quiera? Estamos sobre el DAP, el cobro del derecho de alumbrado público. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra sobre este tema y esta problemática? Mira, perdón, Guachi, creo yo, como tenemos sucesivamente el homenaje a la camarada Rosa María Lotfe, pedirle, sería lo prudente a los compañeros Elisa Molina y Gerardo López, un cierre, que nos dieran sus conclusiones para que
no se recortaran los tiempos y ellos tuvieran la posibilidad de ampliarse en su exposición. Adelante. Gracias. Me gustaría empezar, yo seré muy breve. También me gustaría, la verdad, apurarme con el tema ahí del papeleo, que están aquí mis compañeras apoyándome, pero bueno, me gustaría avanzarle. Pues nada más agradeciendo la invitación a este espacio, que no es la primera vez y espero que no sea la última, poder platicar y dialogar sobre las actividades sociales y políticas que hemos y que estamos, ¿no? Tenemos algunos temas en agenda, como el tema del retiro de volardos, como la defensa del territorio, en fin, creo que hay un sinfín de tareas que tenemos pendientes como activistas y que me da gusto que el tema del DAP sea un muy buen pretexto para coordinarnos, conocernos, reencontrarnos, pero sobre todo que no quede en ello, ¿no? Que se pueda hacer una plataforma social de articular otras luchas como mucho más duras, mucho más férreas, como el tema de la defensa del territorio, del agua, también el tema de los transgénicos, que se están cocinando por ahí algunas reformas en materia federal, que ojalá después lo podamos platicar, en relación a la UPOV 97, que es estrictamente las patentes con las semillas. La legislatura intentó pasar, la legislatura pasada, hoy no camina, pero bueno, que hay agenda para largo, ¿no? Y que ojalá podamos, esta plataforma DAP, que obviamente se va a buscar lo mejor para las comunidades, pero que podamos articular agendas. Yo me quedo con ello, le agradezco a Jera, un saludo a la regidora, también ahí reconociendo su férrea protesta ahí en contra del DAP y en contra también de algunas arbitrariedades de este alcalde yunquista Eduardo Rivera, y saludando a todos los compañeras que están aquí presentes. Yo me voy a despedir, me voy a desconectar. Bueno, voy a escuchar la intervención de la compañera Elisa, pero bueno, yo me voy despidiendo para avanzarle con la talacha que vamos para largo. Pues muchas gracias, estoy a la orden y enhorabuena, que tengan bonita noche. Gracias. Adelante, regidora. Bueno, yo también, agradecerles el espacio. Yo es la primera vez que interactúo con ustedes desde este espacio, pero sí me parece importantísimo que existan estos espacios para la discusión y para la difusión de las diferentes luchas que se están dando. Coincido con Gerardo en el sentido de que es una problemática el que las luchas se vean de manera separada, que tendríamos que estarlas viendo de manera más integral, que es justo donde nos han ido ganando mucho territorio, que es justo ese lugar donde tendríamos que estar buscando la confluencia y la articulación, que desde el espacio en el que nos encontremos, el buscar los mecanismos para apoyar estos temas es importante, es trascendente. Bien mencionaba también Gerardo López el tema de movilidad de los volardos, en el que también hemos estado ahí haciendo algunas puntualizaciones en apoyo justo a lo que están haciendo los movimientos que están articulados aquí en el municipio, y que me parece que es importante porque es la voz de la gente que tiene la problemática, tiene el pulso de la situación de manera más concreta, y que nosotros tenemos que ser esa voz desde otro espacio para que se pueda ver y visualizar esa lucha. Hay varios temas, hay temas en los que iremos poco a poco abordando, pero también en la temática del agua me parece que es importantísima, que como municipio es una tarea pendiente y que tenemos también que meternos ahí desde el espacio en el que nos encontramos, en la discusión, en la medida de nuestras posibilidades. Estamos, como saben, en el municipio tenemos a cargo una comisión y estaremos de manera puntual también tratando de incidir, pero sí creo que no puede ser de manera individual, que tiene que ser de manera articulada, que para eso estamos buscando a los diversos actores
que tienen que ver con esta particularidad. Lo mismo hemos buscado acercamientos con las personas que tienen que ver con el tema de movilidad, con los activistas, y hemos estado siguiendo lo que ellos plantean, su amparo, para poder también ir contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades. Yo creo que de eso se trata, de no desvincularnos, porque si no, en 3 días o en 3 años, lo que estaremos diciendo no tendrá nada que ver con lo que sucede en los espacios sociales, sino estará muy en el pequeño o petit comité en el que te mueves, ¿no? Y eso no es representar a la ciudadanía, y ese es el error en el que considero que muchas veces incurrimos, y que justamente se trata de tener el pulso de lo que está sucediendo en nuestro país. Creo que todos venimos de alguna manera de diversas luchas, y que no podemos dejar ese origen, y que tenemos que transitar a conjuntar y articular. De verdad, dijo el compañero bien hace un momento, que no es ver el árbol, sino ver el bosque. Yo luego digo que es ver la parcela, que mucha gente se queda viendo la parcela en vez de ver el horizonte, que es donde todos confluimos. De alguna manera, a todos ustedes no los conozco, pero sí sé y me queda claro que hemos caminado juntos en muchos temas, y que seguiremos caminando y tratando de contribuir, y a sus órdenes desde el espacio que me encuentro para poder continuar con lo que haya que hacer para transformar un poquito la realidad. Gracias, regidora, gracias, Gerardo. Y efectivamente esperemos que no sea la última ocasión que contemos con ustedes, y nos seguiremos viendo en todas estas luchas que va para largo. Antes de cederle el micrófono a mi compañero Juan Pablo Cardón para pasar al otro bloque de este programa, que es este pequeño homenaje. Perdón. Mande. David Caro está pidiendo la palabra. Nada más, bueno, si me la permiten, nada más quiero solicitarle a la regidora Elisa Molina dónde la puedo localizar, si la puedo localizar en la sala de regidores en la 4, o a dónde la puedo localizar. Sí, justo ahí en sala de regidores estamos, ¿Arriba o abajo? Arriba, en el piso del medio. Estamos como parte de Agenda 2030. Sí, ahí por ahí la busco el miércoles o jueves de la semana próxima. A sus órdenes. Sí. Decía que antes de pasarle el micrófono y la otra parte, la moderación, a Juan Pablo, solamente reiterarles una invitación. El día de mañana va a haber un foro en la cuna de la industria eléctrica en la Sierra Norte, en Huauchinango, en donde está Necaxa, que tiene que ver con esta iniciativa que ha lanzado López Obrador sobre la ley de energía. Los que puedan, ojalá le puedan llegar mañana a las 10:30 en el Club de Leones en Huauchinango, Puebla. Ahora sí, nos vamos a la siguiente parte, que tiene que ver con este pequeño homenaje, pequeño pero muy fraterno homenaje a la memoria de la compañera Rosa María Cabrera Lofte, que desafortunadamente falleció el 30 de enero de este año. Adelante, Juan Pablo. Gracias. Miren, bueno, informar, esta sesión completa será grabada, se está grabando y será transmitida a partir del domingo en nuestro canal de YouTube, por Facebook, se trasladará también a las redes sociales para divulgar lo que se ha dicho, sin ningún tipo de censura. Para este tramo de nuestra sesión, le hemos pedido al camarada Alejandro Quintero que nos hiciera una exposición de lo que representa la figura
de la compañera Rosa María Cabrera Loste, quien, bueno, veracruzana ella, y desde muy joven, desde mediados de los 70, ingresó al Partido Comunista Mexicano. Y sin más, Alejandro es el secretario técnico de la Dirección Política Nacional del Movimiento Comunista Mexicano, y es un cuadro político. Él ha sido incluso candidato de la izquierda, el Partido Comunista o del PSUM, no recuerdo bien, al gobierno de Veracruz. Entonces está muy involucrado, conoció bien, trató durante muchos años a la camarada, y por eso le hemos considerado como quien puede ser, quien nos puede introducir en este homenaje. Por favor, Alejandro. Bien, compañeras, compañeros, muchas gracias. Hace pocos días, el domingo 30 de enero del mes pasado, murió Rosa María Cabrera Lotfe, y mis compañeros del Movimiento Comunista Mexicano me comisionaron para que el día de hoy, en este nuevo capítulo de Diálogos desde la Izquierda, Tejiendo Redes, dijera algunas palabras, breves palabras, al respecto de este hecho, del fallecimiento de Rosa María. Rosa María Cabrera nació en Minatitlán, Veracruz, pero buena parte de su vida la hizo en Coatzacoalcos, es decir, el sureste mexicano, lo cual seguramente marcó su vida y su visión del mundo. El sureste es determinante en la visión de las personas. Posteriormente, por diversas razones y tareas, se trasladó a la Ciudad de México, donde radicó estos últimos años. Rosa María era psicóloga social de profesión, aunque su vida, o la mayor parte de su vida, la dedicó a su verdadera pasión, que era la política. Mujer guapa e inteligente, es decir, atractiva, feminista activa, libertaria y polémica en muchos sentidos. Era una militante política de izquierda, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano Socialista, y fundadora del PRD, del Partido de la Revolución Democrática. Apoyaba muchas de las causas de Morena, sin embargo, ya no quiso participar en este nuevo esfuerzo por tener diferencias de visión y de opinión al respecto sobre cómo realizar las cosas. Fue dirigente en todos ellos. Hace pocos días, el martes, si no mal recuerdo, Andrés Manuel, el presidente de la República, en su conferencia mañanera, pues rindió un homenaje también a Rosa María Cabrera. Pasaron algunas fotografías de ella, el éxodo por la democracia, el que caminó Andrés Manuel desde Tabasco hasta la Ciudad de México por el fraude electoral, y también estaba fotografía de Rosa María con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña del 88. Era una internacionalista convencida. Déjenme comentar una cosa que puede resultar irónica, graciosa en algún sentido. Rosa María era internacionalista y muchos años, décadas antes, empezaba a hablar de la República Árabe Saharaui. Constantemente hacía folletos, eventos apoyando la revolución de los árabes saharauis. Algunos compañeros, cuando se les preguntaba dónde quedaba la República Árabe Saharaui, pues algunos inclusive decían que en el Caribe o en Asia, etcétera, etcétera. Y gracias a Rosa María fue que se pudo ubicar más o menos la posición de esta lucha política tan importante. Hablamos de hace varias décadas al respecto. Algunos de sus cargos y responsabilidades de Rosa María: fue dirigente local y nacional de los partidos políticos en los que militó, diputada federal para la 56 legislatura federal, subdirectora de gobierno en la delegación Benito Juárez del Distrito Federal,
enlace de Red de Mujeres de la Coordinación de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, Distrito Federal, e integrante de innumerables comités y grupos de luchas políticas. Sus gustos, y lo digo tanto de manera directa porque fuimos grandes amigos, nos conocimos durante muy jóvenes, precisamente en Veracruz. Uno de sus gustos era viajar, lo hizo por todo el país y por varios lugares del mundo. De hecho, su última participación política era en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, en la fracción parlamentaria del PRD. Ella era parte del equipo de estas relaciones internacionales. Sus gustos, entre otros, también eran la música. Yo me cuento entre los que aprendí algunos ritmos a partir precisamente de sus pláticas, de su música, de su tocadiscos. Jazz, blues, salsa, rock. Le gustaba oír música y bailar. Su interminable cigarro durante muchos años, más allá de las campañas que se hacían oficialmente en contra del fumar y de las campañas que hacíamos muchos de sus compañeros y amigos para que dejara de hacerlo, con justa razón ella decidía y seguía fumando. La lectura en muchos campos del saber y por lo mismo las pláticas interminables buscando entender mejor el mundo. Era una gran conversadora, gran platicadora, en donde se podía discrepar o coincidir, pero sin embargo era un deleite el comentar y platicar cosas con ella. Y algo muy interesante era también como su gusto por la cocina. Algunos piensan equivocadamente que una feminista militante no debería de estar en la cocina, lo cual es totalmente falso y totalmente absurdo en el caso de Rosa María. Particularmente era gourmet y particularmente le gustaba la comida árabe. Yo tengo muchas anécdotas directamente de la militancia. Estuvimos en la participación del Partido Comunista Mexicano en el estado de Veracruz, pero solamente mencionaré dos que muestran su mística y su convicción política. Y allí me ayudará con algunas fechas compañero Jardón, que es como nuestro experto en esos datos. En el 19 Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano se editó para la discusión de la militancia un librito de tesis, que si no mal recuerdo eran 32 tesis, para el debate de los delegados que íbamos rumbo al Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano. Y la tesis número 32 en particular era una tesis muy polémica. Ningún partido político de izquierda en el mundo había editado o se había propuesto que hubiera una discusión sobre la sexualidad. Eso era impensable en aquellos tiempos. Estamos hablando de 1979, 78, si no me equivoco. Y recuerdo mucho a Rosa María, que nos emboletó a los afiliados y dirigentes del estado de Veracruz a que hiciéramos un debate serio sobre ello. Ni el Partido Comunista Italiano, que era el líder del eurocomunismo en ese momento, se había atrevido a tanto una tesis sobre la sexualidad. Y Rosa María emboletó, hizo reuniones, hizo discusiones y discutimos la tesis. Porque los seres humanos, no me lo van a creer, pero somos parte inherente también de nuestra sexualidad, y el hecho que el Partido Comunista, el PCM, lo hubiera sacado a la luz, era un avance, y fue un avance tomado por Rosa María. Todavía la recuerdo con mucho cariño y entusiasmo, porque tuvimos innumerables pláticas y discusiones al respecto. Todavía la recuerdo como delegada a ese congreso, y en la tribuna
exponiendo sus puntos de vista sobre esa situación. Una tesis polémica, pero esa era Rosa María, una gente que no esperaba las modas, sino que estaba siempre interesada en avanzar, en plantear, en demostrar que el pensamiento de izquierda, el pensamiento comunista, pues tenía que ser audaz, tenía que romper fronteras. Una segunda anécdota de un día nos hablan a los dirigentes del Partido Socialista Unificado de México en Veracruz, nos hablan por teléfono estoy hablando de 1:00 a.m. de X día, y nos hablan desde Tancoco, el municipio de Tancoco, que está en el norte del estado, a unas 7 horas y media de Jalapa. Y nos hablan para comentarnos que habían tomado, se habían llevado preso al compañero Isael Cantú por orden de la presidenta municipal de Tancoco, una priista que, por cierto, tiene su nombre, parece sacado de 100 años de soledad. Su nombre de la presidenta era Malaquías Sarmiento. Y lo había tomado preso al compañero, porque los comunistas socialistas pues, no éramos recibidos en aquellos tiempos duros y difíciles. A la 1:30 de la mañana, a la 1 de la mañana recibimos la información de esta detención de Isael en Tancoco, 7 horas y media de Jalapa hacia allá, en carreteras bastante malitas. Vía teléfono inmediatamente nos reunimos varios, a la 1:30 estábamos viendo y todo, y sin más, Rosa María agarró la camioneta del partido y dijo, yo voy, oye, pero es que a estas horas, con esta situación, había un clima bastante malito y todo, simple y sencillamente agarró la camioneta y decía que no se podía dejar a un camarada, a un compañero en esa situación, y se arrancó solita. Así lo hacía constantemente. Había que repartir el periódico del partido y agarraba sus tambaches, los metía a uno de los carros en este caso del Partido Socialista Unificado de México, y se iba por los municipios a irlos repartiendo y a tirar rollo y a hacer grilla, etcétera, a ejecutar en la práctica la pasión. Esa es Rosa María Cabrera, donde la convicción, donde la mística formaba parte esencial de su carácter y su temperamento. En sus propias palabras, está en una de sus páginas de Facebook: estoy convencida de que la vida puede ser cambiada y de que la democracia se construye desde abajo, con y entre la gente. Creo en la organización social y política, en las personas progresistas, y aspiro a una verdadera patria para todos y para todas. Personalmente, siento mucho su partida, porque era una militante consecuente. Eso que hoy es un bien tan escaso, un bien tan difícil de ver en los otros, porque era una militante consecuente y porque fuimos amigos cercanos y camaradas de un buen número de luchas, tanto en el estado de Veracruz como en otros lugares del país. Parafraseando a Alfredo Zitarrosa, ese gran cantador uruguayo, Rosa María nos hace falta. Faltan sus manos en la bandera, sus pies hollando el polvo en las marchas, su voz en las consignas y en el sentir de muchos de nosotros. Por eso hoy, con fuertes sentimientos encontrados, con un sabor agridulce, saludo con mucho cariño, respeto y convicción a Rosa María Cabrera, donde quiera que ella se encuentre en estos momentos. A todos ustedes, gracias por la atención. Ay, gracias, camarada Alejandro. Recordar aquella tesis 32 de las tesis para el 19 Congreso, era la tesis sobre la diversidad sexual y el feminismo.
nadie en ese momento hablaba del tema como línea política. Los comunistas lo abordamos, y recuerdo un par de años después, cuando empezamos ya a tratar, no, unos 3, 4 años después, cuando empezamos a tratar con los compañeros del Movimiento de Acción Popular, alguno de ellos decía, de no haber sido por esas afirmaciones, nosotros no estaríamos tan cercanos, habría sido más difícil. Entonces, la verdad es que era muy avanzado. Ahora, el asunto de la paridad de género en el Congreso, en los cabildos, es hasta natural, hasta la derecha los defiende. Quien primero lo peleó desde tribuna fue Rosa María, y lo logró. Tardó. Y la verdad es de que, bueno, ella después también como asesora en el Senado, trabajando, haciendo, al final de su proceso de vida, estuvo al tanto de algunas de las actividades internacionalistas de solidaridad con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, sobre todo con Cuba y Venezuela. Nos encontrábamos ahí en algunos espacios, y efectivamente el desmoronamiento del PRD la tenía en un conflicto, porque pues estaba representando algo que ya no funcionaba. Y no sé, no puedo desmentir o reafirmar lo que dijo Andrés Manuel en la mañanera, haciendo homenaje también a ella, en cuanto a que estaba en un proceso de acercamiento a su proceso, ¿no? A lo que él dirige, pero no sé. Pero era coherente en lo que hacía y generosa, porque aun y cuando el PRD muchas veces no apoyó una serie de eventos, particularmente con lo de Cuba, ella de su peculio lo resolvía. Y eso pues siempre es algo que no muchos, aún teniendo, lo hacen. Tengo también buenos recuerdos y mucho agradecimiento con la compañera. Nos tocó hacer trabajo de propaganda, y me tocó el trabajo propagandístico muchos años, y por esa vía tuvimos algún contacto, pero pues valga este modesto homenaje a la memoria de la camarada Rosa María Lofte. Guachi, tú quieres aportar algo también, ¿verdad? No, adelante. ¿Alguien más entonces, camaradas? Pues, no sé, creo que sería cuánto. Merecería mucho más la camarada Rosa María. Sin embargo, esto de haber hecho un programa doble nos metió en este brete. Sin embargo, no podíamos dejar pasar el momento para dejar constancia de nuestro agradecimiento, para decirle hasta siempre, camarada Rosa María. Bueno, Guachi, por favor. Pues nada más darle nuevamente las gracias a todos. Y efectivamente en esta ruta que trazó Rosa María, la última vez que la vi aquí en Puebla, en los festejos que se hicieron por los 100 años del Partido Comunista. Estuvimos juntos en una mesa y la vi muy animada, muy animosa y muy echada para adelante, como era ella, con este espíritu jarocho que nunca se le quitó. Y creo que si vamos a, de alguna manera, respetar la memoria de compañeras y compañeros, lo mejor es seguir lo que ellos hicieron, es decir, seguir luchando contra un sistema, contra este sistema de explotación, de oprobio y de injusticia, y hacerlo día con día. Y con esto, pues, les doy las gracias por haber estado presentes en
viernes 4 de febrero en esta mesa, y ojalá en la siguiente mesa pues podamos tener una mayor audiencia. Le agradezco la presencia a la regidora Elisa Molina, obviamente a Gerardo López y obviamente al compañero Quintero. Pues buenas noches, compañeros, compañeras, y les reitero la invitación para mañana. Los que no quieran estar mañana en la cuna de la industria eléctrica, pues va a haber una marcha en el municipio indígena de Hueyapan en defensa de sus recursos naturales, por una parte, y su exigencia como pueblo indígena para ser consultado sobre el cobro del derecho de alumbrado público. Ahí están hechas las dos invitaciones. Muchas gracias a todas, a todos, camaradas. Un abrazo muy grande. Nuestro agradecimiento. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense, hasta luego.